La pista sur de la base aérea de Nevatim se tiñe de naranja y púrpura bajo el crepúsculo. 6 cazas furtivos, F-35, Uí-Adir reposan alineados con precisión, sus fuselajes oscuros reluciendo bajo la última luz del día, como panteras agazapadas. El silencio lo domina todo, roto únicamente por el eco de pasos apresurados y el murmullo de técnicos perfilando los últimos detalles en las listas de comprobación. En las cabinas, los pilotos ajustan sus cascos con gesto concentrado, repasando mentalmente cada indicador: presión hidráulica, nivel de combustible, sistemas de navegación y guerra electrónica. Un clic nítido confirman que todo está en verde. Mientras tanto, en las pantallas de control, mapas digitales muestran carreteras secundarias y aldeas en el sur del Líbano, señalando con precisión las coordenadas de instalaciones subterráneas y posibles blancos estratégicos. De pronto, los reactores cobran vida con un rugido contenido que estremece el asfalto. Uno tras otro, los F-35I se deslizan hacia la cabecera de la pista, sus luces de navegación parpadeando al unísono. En el horizonte, el desierto negeviano se extiende en sombras profundas, presagiando la tormenta de fuego y acero a punto de estallar. Un breve gesto del líder de la escuadrilla es la señal definitiva. Los cazas aceleran, rasgando el aire con un aullido controlado. En cuestión de segundos, se elevan rumbo al norte, dejando tras de sí un silencio aún más profundo, el preludio de una misión que alterará para siempre el equilibrio en la frontera. Israel mantenía tensión al máximo en su frontera norte desde hacía meses. Hezbollah, apoyado por Irán, había incrementado el envío de misiles tierra-tierra de medio alcance y drones kamikaze hacia poblaciones del valle de Bekaa y ciudades del norte de Israel. Los reportes de inteligencia hablaban de talleres clandestinos en aldeas rurales, convertidos en fábricas improvisadas donde se ensamblaban vehículos aéreos no tripulados cargados con explosivos. Al mismo tiempo, se detectaba una red subterránea de túneles y almacenes donde se ocultaban proyectiles de artillería y sistemas de lanzamiento de cohetes. La escalada comenzó con ataques selectivos, pequeñas barridas de artillería pesada contra puestos de observación israelíes, seguidas de incursiones de drones sobre kibutz cercanos. Aunque casi siempre provocaron daños materiales menores, la acumulación de sucesos alteró el estado de alerta en la cúpula militar de Tel Aviv. Un solo proyectil, lanzado a las afueras de Kiryat Shmona la semana anterior, casi alcanza un centro de mando regional y aceleró drásticamente la planificación de una respuesta contundente. En paralelo, la República Islámica de Irán reforzaba su presencia en Siria y Líbano. Expertos de la Guardia Revolucionaria colaboraban en la modernización de lanzadores de misiles y en la introducción de avanzados sistemas de guiado, reduciendo significativamente la probabilidad de interceptación por parte de la defensa aérea israelí. Washington, consciente de la creciente influencia iraní, presionó para contener el conflicto, pero los canales diplomáticos no lograban frenar la transferencia de tecnología militar a Hezbollah. Para el Estado Mayor del Ejército de Defensa de Israel, la situación representaba una amenaza dual. Por un lado, la capacidad de Hezbollah para atacar núcleos civiles. Por otro, el peligro de un conflicto regional más amplio de extenderse el apoyo a gran escala desde Irán. Por eso, se decidió que no bastaba con repeler misiles. Era necesario cortar de raíz la cadena de suministro y producción, identificar y destruir los enclaves subterráneos y los talleres improvisados. Se convirtió en prioridad nacional. La operación buscaba así neutralizar no solo la infraestructura física, sino también enviar un mensaje estratégico. Quien intente amenazar la seguridad de las poblaciones fronterizas pagará un precio inmediato e indiscutible. Con ese objetivo en mente, los F-35 y Adir se prepararon para surcar los cielos y poner punto final al creciente peligro en la región. El operativo se centró en 3 tipos de objetivos cuya eliminación alteraría de manera irreversible la capacidad ofensiva de Hezbollah. En primer lugar, se localizaron los centros de mando y control subterráneos, excavados bajo barrios residenciales del sur de Beirut. Allí, desde túneles reforzados con hormigón, los operadores recibían órdenes directas de Teherán y coordinaban lanzamientos de misiles. Destruir estos cuarteles generales significaba romper la cadena de mando y dejar al adversario ciego y desorganizado. En segundo lugar, se catalogaron varias fábricas clandestinas de drones suicidas. A simple vista, parecían naves abandonadas, hangares con tejados corroídos y portones oxidados. Sin embargo, en su interior, ingenieros de Hezbollah ensamblaban pequeñas aeronaves no tripuladas,
dotadas de ojivas explosivas capaces de sortear la defensa antiaérea. Dada su ligereza y bajo perfil de radar, estos drones representaban una amenaza creciente para poblaciones civiles y bases militares israelíes. Neutralizar esos talleres equivalía a frenar de raíz la proliferación de este tipo de arma asimétrica. Como tercer objetivo, se identificaron depósitos de munición y cohetes de medio alcance, ocultos en antiguos silos de grano y sótanos de edificios de apartamentos. Bajo tierra, cientos de proyectiles aguardaban ser transportados a primera línea. Su destrucción no solo reducía el arsenal disponible, sino que impedía que Hezbollah pudiera reaccionar con un contraataque masivo. Cada blanco se encontraba integrado en un complejo entramado urbano. Hospitales, escuelas y viviendas se mezclaban con instalaciones militares. Por eso, era imprescindible una acción quirúrgica que garantizara la pérdida mínima de vidas inocentes. El plan exigía precisión milimétrica en la selección de munición y en el ángulo de aproximación de los cazas. Se diseñaron rutas de ingreso y de escape a baja altitud para minimizar la exposición a los radares enemigos, y se sincronizaron los ataques para que cayeran en un intervalo de segundos, evitando que los sistemas de defensa pudieran reagruparse. El éxito de la misión dependía de esta combinación de inteligencia detallada, tecnología de puntería avanzada y coordinación perfecta. Al elegir estos objetivos estratégicos, Israel no solo buscaba desactivar la capacidad de ataque inmediata de Hezbollah, sino también enviar un mensaje claro. Cualquier escalada será respondida con la máxima contundencia y con unas únicas reglas del juego, diseñadas para preservar la vida civil sin renunciar a la eficacia militar. Antes de desatarse el estruendo de las bombas, el Estado Mayor israelí hizo algo inusual. Publicó imágenes satelitales de las instalaciones objetivo en las redes sociales. Los fotogramas, con edificios subterráneos circulados en rojo, aparecieron en árabe e inglés en Twitter y Telegram, acompañados de una advertencia clara y directa. Estas instalaciones serán destruidas en 1 hora. Evacúen de inmediato. El mensaje sembró el caos. En los vídeos de vigilancia aérea se apreciaba cómo decenas de vehículos se apresuraban a salir de zonas marcadas, mientras pequeñas caravanas de motocicletas y furgonetas cargaban material apresuradamente. Drones de reconocimiento ajustaron sus órbitas para seguir cada movimiento. El frenesí reveló accesos ocultos y rutas de suministro que, de otro modo, habrían permanecido invisibles. Al mismo tiempo, en los puestos de mando de Hezbollah, la orden de evacuación generó confusión. Unos combatientes huyeron cargando cajas, otros se parapetaron en túneles adyacentes. Fueron momentos de máxima tensión para ambas partes. Israel obtenía valiosos datos de inteligencia, y Hezbollah intentaba preservar lo esencial, consciente de que aquella hora marcaría la diferencia entre la supervivencia de su red logística y su aniquilación. La columna vertebral de esta operación fue la convergencia de 3 sistemas de última generación, ensamblados para trabajar como un solo ente letal. En primer lugar, el F-35I Nadir, un cazafurtivo de 5ª generación diseñado para evadir los radares más sofisticados. Su revestimiento absorbente de ondas electromagnéticas reduce drásticamente su sección transversal al radar, mientras que sus motores están configurados para minimizar su firma infrarroja. Esto le permite penetrar zonas densamente defendidas sin ser detectado hasta el último instante. Pero la aeronave no es solo una plataforma invisible, es un centro de combate volador. Su sistema de guerra electrónica integrado, ANASQ-239, combina radar de apertura sintética, sensores de radar enemigo, receptores de advertencia de lanzamiento de misiles y un módulo de contramedidas electrónicas. Todo esto se fusiona en un único casco, el casco Gen 3, que proyecta información táctil directamente en la visera del piloto, posición de amenazas, rutas de vuelo óptimas y estado de la munición. El segundo pilar es la munición guiada Spice 2000. A simple vista, parece un proyectil de 2000 libras con forma aerodinámica, pero en su interior oculta 3 sistemas de guía redundantes. El GPS ofrece un posicionamiento inicial, aunque puede ser vulnerado por interferencias. Si las señales satelitales se pierden, el sistema inercial, compuesto por giróscopos láser y acelerómetros, conserva la trayectoria, y en el último tramo, el sensor electro-óptico compara en tiempo real la imagen del terreno con referencias almacenadas, corrigiendo la ruta con una precisión de menos de 30 metros. El tercer componente es la red de comunicaciones Link 16, que une a los F-35I con drones de reconocimiento, satélites y buques de la Marina. Así, cada explosión, cada destello, cada señal interceptada se comparte en milisegundos. Los drones Heron Type sobrevolaron la zona de lanzamiento minutos antes,
capturando coordenadas detalladas de los objetivos y transmitiendo las imágenes a los pilotos en pleno vuelo. Mientras los F-35I se aproximaban a baja altitud, las naves no tripuladas confirmaban que los blancos estaban libres de civiles, ajustando sobre la marcha la hora y el ángulo de ataque si era necesario. Gracias a esta simbiosis tecnológica, los aviones furtivos no solo penetraron el espacio aéreo enemigo, lo hicieron con la confianza de que ni la interferencia electrónica, ni las defensas antiaéreas densas, ni la geografía urbana les impedirían cumplir la misión. El resultado: un ataque quirúrgico ejecutado con la precisión de un bisturí en manos de un cirujano experto. Los F-35 Wiener emergieron de las sombras del terreno a baja altitud y tomaron posición sobre sus objetivos. En la cabina, el piloto del aparato líder señaló con un gesto que todo estaba alineado. La bomba Spice 2000 aguardaba el momento preciso. Con un ligero toque en la palanca, el armamento cayó al vacío. Al separarse del fuselaje, desplegó sus alas plegables y, como un ave de presa, apuntó hacia el blanco establecido. El impacto inicial fue casi imperceptible. La primera munición atravesó el tejado de hormigón reforzado sin detonar, perforando piso tras piso. Solo al alcanzar la cámara de producción clandestina, un recinto subterráneo repleto de componentes de drones, la carga explosiva explotó, amplificando su fuerza contra paredes selladas y generando una onda de choque ensordecedora. Instantes después, un segundo proyectil siguió la misma trayectoria milimétrica, sellando la destrucción interna. Mientras tanto, otros cazas liberaban sus bombas con sincronización exacta. 4 explosiones concentradas en un radio de 50 metros dejaron inservibles los túneles de mando y los depósitos adyacentes. En cuestión de segundos, el complejo ultrasecreto dejó de tener valor militar. Desde la altura, drones de reconocimiento captaron columnas de humo grisáceo y destellos de fuego contenido. La operación, ejecutada en menos de un minuto, demostró la capacidad de golpear con eficacia quirúrgica incluso en entornos urbanos densos sin sacrificar un solo segundo. Los impactos destruyeron por completo los túneles de mando y los depósitos ocultos bajo edificios civiles, colapsando tramos de concreto y dejando escombros que bloquearon cualquier acceso subterráneo. Las cámaras de las bombas Spice 2000 capturaron el interior de las instalaciones antes de la detonación, confirmando la aniquilación de mesas de control, servidores de comunicaciones y pilas de componentes electrónicos. En la superficie, las fachadas mostraron grietas profundas y fragmentos de mampostería esparcidos en un radio restringido, pero no se registraron víctimas civiles gracias a la ventana de evacuación previa al ataque. Tácticamente, la operación alcanzó todos los objetivos en menos de 60 segundos, impidiendo a las defensas antiaéreas reagruparse o lanzar contraataques efectivos. Los radares libaneses quedaron desorientados por el perfil furtivo de los F-35B, que ya habían cambiado de rumbo antes de que los sistemas de alerta temprana pudieran fijar su posición. La rápida transmisión de imágenes de posimpacto a los centros de mando aceleró la verificación de resultados, permitiendo al alto mando declarar el éxito casi de inmediato. La eliminación de la infraestructura clave fracturó la cadena de suministro de Hezbollah. Sin depósitos de munición ni centros de control subterráneo, su capacidad operativa sufrió un golpe crítico. Además, la demostración de precisión y coordinación desalentó amenazas adicionales en la frontera y envió un mensaje claro sobre el costo de continuar con la escalada. En conjunto, la misión reforzó la doctrina israelí de neutralización quirúrgica, validando el uso de tecnología de vanguardia para minimizar daños colaterales y maximizar el impacto estratégico. Si te está gustando este análisis a fondo y quieres seguir recibiendo contenido como este, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y contando historias clave del mundo militar. Los radares libaneses estallaron en actividad justo tras las explosiones. Varios sitios de defensa antiaérea SA-5 entraron en alerta máxima, abriendo fuego con sus lanzadores de misiles hacia el cielo todavía crepuscular. Al mismo tiempo, una estación de radar HI-27A en las colinas al este trató de fijar un bloqueo electrónico sobre los F-35I, intentando rastrear su perfil sigiloso. Sin embargo, los cazas ya desplegaban contramedidas avanzadas. El primero de ellos activó el sistema de guerra electrónica ANALK-239, generando un chorro difuso de pulsos que inundó frecuencias clave, convirtiendo las pantallas enemigas en un mosaico de ecos falsos. Al mismo tiempo, los demás aparatos liberaron bengalas y señuelos electrónicos, simulando múltiples blancos en posiciones diferentes. Bajo esa cortina de humo digital,
Los F-35I descendieron a baja altitud, aprovechando la orografía del terreno y moviéndose en formación cerrada. Las baterías antiaéreas dispararon ráfagas al vacío, obligadas a recalibrar constantemente sus sistemas mientras seguían sombras cambiantes en el firmamento. Cada explosión de misiles antiaéreos quedaba lejos del objetivo, reflejando la mezcla de invisibilidad y engaño que definía la operación. En tierra, observadores ocultos grabaron cómo los misiles de Hezbollah explotaban sin encontrar blanco, malgastando proyectiles que ya no podían reponer de inmediato. Mientras tanto, los drones Heron TP volvían a restablecer el enlace de datos y retransmitían imágenes en directo de los cazas alejándose por el valle, casi rozando la copa de los árboles. Al cabo de unos minutos, la amenaza cesó. Los sistemas antiaéreos entraron en modo pasivo y los operadores, frustrados, dieron por perdido el rastreo. Los F-35I alzaron de nuevo el vuelo y, sin más escolta ni persecución, se dirigieron hacia el Mediterráneo. Habían sorteado la segunda fase de la misión con la misma eficacia quirúrgica que su ataque inicial, demostrando que no solo penetran el espacio aéreo enemigo, sino que también se retiran indemnes pese a contar con defensas densas y sistemas de alarma de última generación. Los F-35I descendieron ahora a menos de 300 metros sobre el valle, aprovechando cada ondulación del terreno para permanecer bajo el umbral de los radares enemigos. Las montañas al oeste ofrecían un corredor natural, una hendidura entre riscos que de otra forma sería intransitable para cualquier aeronave convencional. Los pilotos maniobraron con precisión extrema, inclinando los aparatos en giros cerrados, rozando las copas de los árboles y sorteando palmeras dispersas sin perder la formación. Mientras tanto, la Red Link 16 seguía viva. A través de ella, un destructor de la Marina en alta mar transmitía datos de sus propios radares de largo alcance. Con esa cobertura extra, los cazas pudieron ascender gradualmente antes de internarse en espacio aéreo aliado, donde la defensa antiaérea ya no representaba peligro. El cambio de altitud fue tan fluido que cualquier intento de seguirlos habría requerido una velocidad y un ángulo de elevación imposibles para los sistemas libaneses. Por fin, sobre el Mediterráneo, desplegaron la configuración de crucero y activaron el piloto automático avanzado. El silencio volvió a las cabinas, solo interrumpido por el zumbido constante de los sistemas de soporte vital. A través de las pantallas multifunción, los pilotos revisaron los resultados de la misión. Confirmaron que todas las municiones habían impactado dentro del radio planificado y que no se habían detectado civiles en las inmediaciones. Con la penumbra ira trending hacia noche cerrada, los F-35I pusieron rumbo sur, dejando atrás la costa libanesa. Cada uno llevaba ahora la certeza de haber cumplido su cometido sin bajas propias y sin daños colaterales significativos. A más de 300 kilómetros por hora, la base de Nevatim se acercaba. Pronto, el rugido de los motores daría paso al frenado en pista, y el operativo habría concluido en su totalidad. El retorno silencioso concluyó con el despliegue de trenes de aterrizaje y el diámetro de los neumáticos besando el asfalto. Una última llamada en la radio interna del escuadrón. Misión cumplida. Bien hecho. Equipo. Entonces, los F-35 se detuvieron, completando la maniobra final que selló el éxito de una de las acciones más precisas de la Fuerza Aérea israelí. Cada uno llevaba ahora la certeza de haber cumplido su cometido sin bajas propias y sin daños colaterales significativos. A más de 300 kilómetros por hora, la base de Nevatim se acercaba. Pronto, el rugido de los motores daría paso al frenado en pista, y el operativo habría concluido en su totalidad. El retorno silencioso concluyó con el despliegue de trenes de aterrizaje y el diámetro de los neumáticos besando el asfalto. Una última llamada en la radio interna del escuadrón. Misión cumplida. Bien hecho. Equipo. Entonces, los F-35I se detuvieron, completando la maniobra final, que selló el éxito de una de las acciones más precisas de la Fuerza Aérea israelí. La repercusión del ataque fue inmediata y de gran calado. Apenas trascendieron los primeros informes oficiales, Hezbollah emitió un comunicado solemne en el que condenaba lo que calificó de acto de agresión imperdonable y amenazaba con revancha proporcional contra objetivos israelíes. En las redes sociales libanesas, seguidores del movimiento compartían imágenes de los escombros y relatos de residencias cercanas, insistiendo en que, pese a la evacuación, el trauma psicológico de la población resultó inevitable. En los días siguientes, medios internacionales y despachos diplomáticos centraron su atención en la jugada israelí. En Jerusalén, el gobierno defendió la operación
como un acto de legítima defensa contra una organización patrocinada por Irán que ponía en riesgo vidas inocentes. En la ONU, sin embargo, varias delegaciones expresaron su preocupación por la escalada y pidieron investigaciones sobre posibles violaciones al derecho internacional humanitario, señalando el riesgo de que estas tácticas sirvieran de precedente para ataques en zonas civiles. En el plano militar, analistas de Oriente Medio coincidieron en que la destrucción de los talleres de drones y los túneles de mando había desbaratado temporalmente la capacidad ofensiva de Hezbolá. Los principales depósitos de cohetes quedaron fuera de servicio durante al menos 6 semanas, según estimaciones de inteligencia occidental, y los responsables logísticos tuvieron que improvisar nuevas rutas de suministro, bajo un riesgo elevado de detección. Esa ventana permitió a Israel reforzar sus defensas antiaéreas y patrullar con drones de forma más agresiva en la frontera. Políticamente, el golpe consolidó la imagen de firmeza del primer ministro ante su electorado, sediento de seguridad tras meses de amenazas repetidas. No obstante, la voz de la disidencia no tardó en manifestarse. Partidos de izquierda y grupos de derechos humanos denunciaron que, aunque se evitaron víctimas civiles directas, el modelo de mensaje disuasorio elevaba el umbral de la violencia y erosionaba los mecanismos de negociación pacífica, alimentando el ciclo de venganza. En Líbano, la clase política quedó dividida. Algunos funcionarios chiíes, temiendo una escalada que devastara nuevamente la infraestructura nacional, instaron a moderar la retórica y regresar al diálogo indirecto. Otros, alineados con Teherán, presionaron para responder con acciones que recordaran el costo de atacar a Hezbolá. En la práctica, sin embargo, la organización optó por un perfil bajo. Lanzó unos pocos cohetes de bajo alcance contra terreno despoblado dentro de Israel, suficientes para mantener la moral interna, sin provocar una contraofensiva masiva. De este modo, el ataque israelí logró 2 objetivos estratégicos. Por un lado, debilitar de forma tangible la capacidad militar de Hezbolá. Por otro, enviar un potente mensaje político y psicológico a la región. Sin embargo, dejó en evidencia también los dilemas inherentes a la seguridad nacional. Balancear la efectividad militar con la legalidad internacional y con la necesidad de construir, a largo plazo, un entorno menos proclive a la violencia recíproca. Varios factores confluyeron para que Israel decidiera actuar en ese preciso instante. En primer lugar, las últimas informaciones de inteligencia confirmaron que Hezbolá había completado la instalación de nuevos lanzadores móviles y estaba a punto de desplegar decenas de misiles de alcance medio hacia cuarteles y población civil en el norte de Israel. Retrasar la intervención hubiera permitido consolidar esa amenaza. Al mismo tiempo, la dinámica interna de la región jugó a favor de Tel Aviv. La crisis política en Líbano debilitaba al gobierno central, lo que reducía el riesgo de una respuesta unificada más allá de Hezbolá. Además, Estados Unidos acababa de anunciar maniobras navales conjuntas en el Mediterráneo, lo que ofrecía un paraguas diplomático y militar que disuadía cualquier escalada iraní directa en apoyo de su aliado libanés. También existía un componente simbólico. Israel aprovechó el periodo previo a la cumbre anual de la OTAN en Bruselas para demostrar su capacidad de acción independiente, enviando un mensaje a socios y adversarios sobre su disposición a defenderse sin depender exclusivamente de la alianza occidental. Esto reforzaba su posición en las negociaciones de suministro de sistemas antimisiles y mantenía viva la presión sobre Irán. Por último, la combinación de condiciones meteorológicas, cielos despejados y baja turbulencia en capas bajas, garantizaba la eficacia de los vuelos a ras de terreno y la precisión de los sistemas electro-ópticos. En conjunto, aquella ventana de oportunidad ofrecía la mix perfecta de inteligencia fresca, respaldo internacional tácito, debilidad del adversario y condiciones operativas óptimas. No había margen para esperar más. Era el momento de golpear. Israel ha perfeccionado durante décadas lo que denomina doctrina de ataque preventivo. La convicción de que neutralizar amenazas en potencia es tan legítimo como repeler agresiones consumadas. Este planteamiento hunde sus raíces en incidentes históricos como la Operación Broma de la Muerte contra el reactor de Osirak en 1981 o el bombardeo de la planta nuclear siria en 2007, donde, ante el temor de que sus enemigos adquirieran capacidades letales, decidió golpear antes de que las armas llegaran a estar operativas. Esa misma lógica guía hoy las acciones contra Hezbolá. No se trata solo de responder a cohetes ya disparados, sino de desactivar de raíz la maquinaria bélica en formación.
Al atacar talleres de drones y túneles de mando en el sur de Beirut, Israel busca evitar que semanas o meses de montaje secreto se traduzcan en un ataque devastador contra su territorio. Para ello, se ampara en principios de derecho de defensa anticipada que, aunque controvertidos en foros internacionales, encuentran apoyo interno gracias a la percepción de que la supervivencia nacional está en juego. La doctrina preventiva también incorpora un componente psicológico, la demostración de que no existen zonas seguras para las redes hostiles. Al exhibir la capacidad de localizar y destruir objetivos profundos dentro de territorio enemigo, el mando israelí busca sembrar la duda y el desánimo entre los planificadores de Hezbollah. Ese efecto disuasorio puede resultar tan valioso como la propia destrucción de infraestructura, al elevar el coste político y logístico de cualquier intento de rearmarse. No obstante, la práctica de esta doctrina requiere un delicado equilibrio. Exigir precisión extrema y ventanas de evacuación previas busca minimizar bajas civiles y reforzar la justificación legal y moral del ataque. Al mismo tiempo, la dependencia de tecnologías furtivas y guiado de última generación subraya la brecha entre la doctrina preventiva y el uso indiscriminado de poder. Para Israel, la habilidad de golpear antes de que el enemigo actúe y de hacerlo con un bisturí en lugar de un martillo es la clave para mantener el equilibrio en una región donde las amenazas son múltiples y cambiantes. Israel ha demostrado una vez más que la frontera entre la paz y la guerra puede definirse en fracciones de segundo. Al golpear con precisión quirúrgica, se ha enviado un mensaje poderoso. Ninguna amenaza, por pequeña que parezca, quedará sin respuesta. Sin embargo, este tipo de operaciones plantea preguntas que van más allá de la táctica y la estrategia. ¿Hasta qué punto es sostenible una seguridad basada en ataques preventivos? Cada bombardeo exitoso refuerza la capacidad defensiva, pero también puede alimentar el resentimiento y el deseo de venganza. Hezbollah sabe ahora que sus túneles y fábricas de drones pueden ser un blanco en cualquier momento. Esa vulnerabilidad podría disuadir nuevos ataques o empujar al grupo a adoptar métodos aún más encubiertos y dispersos. Asimismo, el impacto político no se limita a Oriente Medio. Para aliados como Estados Unidos y miembros de la OTAN, estas acciones subrayan la importancia de compartir inteligencia y tecnología con Israel, pero también reavivan el debate sobre los límites del derecho internacional en conflictos asimétricos. Cada país aliado observa de cerca hasta dónde podemos colaborar o apartarnos ante operaciones que, aunque efectivas, rozan los márgenes de la legalidad humanitaria. Finalmente, en un mundo donde el espacio aéreo y el ciberespacio convergen, la clave podría residir en la diplomacia habilitada por la disuasión tecnológica. Habrá quien defienda que solo la demostración de fuerza evita la guerra total. Habrá quien advierta que cada bombardeo atomiza la confianza y endurece los ánimos. ¿Qué opinas tú? ¿Esta operación reforzará la estabilidad regional o, por el contrario, encenderá una llama imposible de apagar? Deja tu comentario y participa en el debate. Si te gustó este video, ayúdanos a crecer. Suscríbete si te gustó el video.